Bueno, quiero mostrarles ahora cómo se toman las medidas de una cabina así con proporciones como esta, que tiene como muchas curvas. O sea, la verdad ese es uno de los estuches más difíciles que hemos hecho, pero si saben tomar las medidas queda bien justico. Entonces lo primero que hice fue ponerle una cinta, o sea, primero acomodé donde va a quedar más o menos la esquina de la tapa, y aquí más o menos tenemos pues la mitad de esta curva, ¿no? Entonces yo tomé la cinta desde ahí y mandé con una cinta de mascarar, mandé la cinta hasta la parte de atrás donde también va otra tapa, ¿sí? Y me encargo de hacer esto en los cuatro lados. Entonces la parte de abajo, esta cabina por ejemplo tiene ruedas, en la parte de abajo hago exactamente lo mismo. Entonces en la parte del centro mando la cinta hasta la parte de abajo, igual del otro lado. Que quede más o menos similar de lado y lado, ¿no? Sí, más o menos quedó a la medida. Entonces ya con esto, con esta cinta sí puedo empezar a tomar las medidas de la cabina. Entonces, con 1 metro de costura, lo que necesito tomar es inicialmente la medida de la parte más ancha de la cabina. En este caso 42, ¿sí? Y de la altura, ¿sí? De punta a punta sin contemplar las patas, ¿no? La tapa. La altura, en este caso 65. Ahora, ya tengo los lados más largos. Sin embargo, hay partes donde se achica bastante. Entonces, por ejemplo, más o menos de la medida que tenemos, tenemos aquí, o sea, con más o menos de la mitad de la cinta, a la otra mitad de la cinta nos da 33,5. Lo mismo en la parte de abajo, acá nos da 33,5. Y así necesitamos que nos ayuden con todas las medidas. Por ejemplo, acá un poco más alejado de esto, por ahí a 10 centímetros, 64A. En el centro 64,5. Bueno, en el otro costado 64. Y así, mientras más medidas tenga, mucho mejor. Para estas cabinas que tienen esas inclinaciones aquí en la parte de atrás, como ya tenemos una guía que es la cinta, entonces tomamos las medidas, en este caso 18,5. Más adelante, por ahí a los 5 centímetros, 25,5. Más adelante, por otros 5 centímetros, 33,5. Y así sucesivamente todas las medidas para que quede lo más exacto posible el estuche. Lo mismo pasa en la parte de abajo. Bueno, en este caso que hay una manija, entonces yo siempre lo tomo del centro, del frente, hasta la mitad de la manija, en este caso 21 centímetros, ¿sí? Esta medida, y ya sabiendo aquí por ejemplo que el hueco tiene 14 centímetros, pues ya lo ubico en el centro y ya. Lo mismo pasa con las manijas de este lado. Entonces, como ya tengo una guía, entonces de la parte de la guía donde va cruzando la manija, tomo de aquí al centro, en este caso son 31, y del frente del parlante a la mitad serían 17, para ubicar la manija. Estas piecitas, por ejemplo, son muy importantes tomarlas, porque si yo hago el estuche con un hueco muy exacto, estas piezas me van a quedar sobresalidas y no me dejan entrar bien el estuche. Entonces toca tomar la medida desde acá, desde la parte más alta. Por ejemplo, en este caso 23, 24 centímetros, o sea que esta tapa va a quedar grandísima para poder encajar la tapa, porque si no, no va a quedar muy bien, no va a quedar justa. Acá también, pues desde la cinta, aquí por la parte de abajo hasta la parte de arriba de la cinta, 62. Un poco más adelante, 62, sí, perdón, sí, 62. Aquí que es la parte más larga, 64. Aquí un poquito más adelante, 61. Y así sucesivamente varias medidas hasta que lleguemos al final, 54. Aquí tenemos 48 al final, ¿sí? Esta por ejemplo no tiene barriga, pero sí hay unas que tienen como una parte así, como se ve esta parte de atrás. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, esta de aquí hasta acá es más corta que de aquí hasta acá. Entonces, aquí son 36, aquí son 37,5, aquí son 36, ¿sí? Entonces sí hay muchas medidas que cuando uno hace planos, a veces uno no contempla, pero que son muy necesarias.
esta tapa, por ejemplo, tiene una protuberancia así. Entonces la tapita va a quedar de 18 por 20, aquí en el centro 20, aquí más abajo 18. Entonces sí va a quedar una tapa como ovalada, también por la forma, ¿no? El control, por ejemplo, de la cabina. Entonces, desde aquí, desde la punta hasta arriba, hasta donde termina, 38, 30, 39 casi. Y de aquí el ancho serían 16, ¿sí? También necesito saber exactamente esta parte porque como acá es donde vamos a dejarle el hueco de la tapa, pues no vamos a hacer la tapa completa, sino solo la parte chiquita del control. Entonces puede ser desde arriba, desde donde vamos a poner la tapa, hasta acá serían 9 centímetros y ya de ahí contemplo lo que ya se acabó de medir. En estas cabinas que tienen ruedas es muy importante saber la distancia exacta de centro a centro. En este caso son 17 para poderlo ubicar en la parte de atrás. La pieza de arriba no es la misma de la pieza de abajo. Hay unas cabinas que tienen unos cortes diferentes, entonces también hay que contemplar eso. Eso para el caso de las cabinas que no tienen planos en internet, ¿no? Obviamente. Este, por ejemplo, hasta aquí son 29 centímetros. Pero si yo llevo este estuche hasta atrás, me da 40. Entonces este largo es de 40, la tapa de arriba tiene otro largo diferente. Entonces aquí también en la parte lateral me da también otros 40, aquí por el lado también otros 40, aquí por un costado en el frente, desde la cinta hasta la cinta me da 35, aquí un poco más adelante que está más abierto me da 39, aquí más adelante me da 38, aquí más adelante me da 37, aquí por ejemplo en la parte de atrás es súper pequeñito, 18 centímetros, pero si no fuera por todas estas medidas no podría quedar tan bien el estuche. Este por ejemplo el hueco del frente del parlante al centro, 17, necesitamos solo esa medida hasta acá, hasta el centro. Y las patas también son muy importantes. Entonces por ejemplo al centro, aquí me da 11 centímetros y del costado, o sea de donde está la cinta acá, me da 9.5. Aquí pues será igual, 11 centímetros y del costado a la cinta me da 9, entonces está perfecto. Esas son las medidas que necesitamos para poder construir un estuche para estas cabinas que son tan irregulares.